Hoy descubrirás un secreto poderoso. Cuando una mujer se aleja, esto es lo que realmente piensa un hombre, y porque su mente no logra olvidarla. Cuando una mujer se aleja, lo que sucede en la mente de un hombre es un verdadero torbellino que rara vez se dice en voz alta. Para muchos, ese momento de distancia es como un golpe seco que no esperaban, aunque a veces, si somos honestos, las señales estaban ahí desde hace tiempo. Pero la mayoría de los hombres no las ven, o las ignoran pensando que nada cambiará, hasta que de pronto ella se va, y entonces todo se transforma. Lo primero que aparece es la sorpresa, incluso la incredulidad. Un hombre piensa, ¿cómo es posible que se haya ido? ¿En qué momento decidió que ya no quería estar aquí? ¿Qué hice mal? Ese instante inicial es de desconcierto, porque el alejamiento de una mujer no es solo físico, también es emocional, y cuando un hombre lo siente, le golpea el ego, su seguridad y su visión de la relación. Es como si de repente el espejo en el que se miraba ya no reflejara lo mismo, y ese vacío le obliga a enfrentar pensamientos que nunca quiso tener. En ese proceso, la mente masculina empieza a girar en círculos. Algunos hombres entran en un estado de negación, creen que es un berrinche, que ella volverá, que no es definitivo. Pero mientras más lo piensan, más crece el temor de que quizás sí sea una decisión real. Y ahí aparece un sentimiento que duele profundamente, la idea de haber perdido el control. Porque cuando una mujer se aleja, un hombre se da cuenta de que no tenía tanto poder como creía en la relación, que no era el quien marcaba el rumbo, sino que ella, con un simple paso atrás, cambia por completo el equilibrio. Esa sensación de descontrol es brutal, porque los hombres están acostumbrados a creer que todo puede solucionarse con acciones rápidas, con gestos, con promesas, con palabras. Pero cuando ella se aleja, descubre que ya no basta con eso, que sus recursos habituales no funcionan, y ahí es donde empieza la verdadera angustia. En su interior, muchos hombres no piensan inmediatamente en el amor perdido, sino en la herida a su orgullo. Piensan, ¿cómo es posible que me haya dejado a mí? ¿Qué tiene de malo estar conmigo? ¿Acaso encontró a alguien mejor? Esas preguntas no son siempre un reflejo de amor, sino del ego que se siente herido. Y es que cuando una mujer se aleja, un hombre siente que ha perdido no solo a una compañera, sino también la validación que ella representaba. Porque ella era la prueba de que él era querido, de que era suficiente, de que tenía un lugar importante. Y al irse, ese pilar se derrumba. El hombre se queda frente al vacío de tener que demostrar su valor, no a ella, sino a sí mismo, y eso es lo que más le cuesta aceptar. Conforme pasan los días, el pensamiento de un hombre se convierte en un vaivén constante entre la esperanza y la desesperación. Por momentos cree que puede recuperarla, que tal vez si envía un mensaje, si busca una disculpa, si promete cambios, ella reconsiderará. Imagina diálogos que nunca suceden, ensaya frases que tal vez podrían tocarle el corazón, pero en el fondo sabe que ya no tiene el mismo poder sobre su decisión. Y en otros momentos, entra en un estado de enojo, incluso de resentimiento. ¿Cómo pudo alejarse después de todo lo que compartimos? ¿Por qué no me dio otra oportunidad? ¿Cómo se atreve a dejarme así? Ese enojo no siempre se muestra hacia afuera, a veces queda guardado en silencio, pero dentro de su mente es una batalla constante entre el deseo de recuperarla y el dolor de sentirse rechazado. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando una mujer se aleja, muchos hombres no piensan inmediatamente en las razones reales por las que ella tomó esa decisión. No hacen una introspección profunda, no revisan sus actitudes, no se preguntan con honestidad qué la llevó a alejarse. Al principio, todo gira en torno a la herida personal, al golpe recibido. Es más tarde, cuando el silencio se prolonga, cuando de verdad empiezan a recordar escenas, discusiones, actitudes, detalles pequeños que ahora toman un nuevo sentido. Entonces piensan, tal vez fue cuando dejé de prestarle atención, tal vez cuando minimicé sus sentimientos, tal vez cuando no cumplí mis promesas, tal vez cuando creí que siempre estaría ahí sin importar lo que yo hiciera. Esa toma de conciencia llega tarde, y ahí está la ironía. Muchos hombres comprenden el valor de una mujer justo cuando ella ya no está. Y ese es el pensamiento que más atormenta, porque no se puede retroceder el tiempo, porque ya no hay forma de cambiar lo que pasó. En ese punto, la mente de un hombre empieza a dividirse en dos caminos. Por un lado, la idealización. Empieza a recordar solo lo bueno, a magnificar lo que perdió, a pensar que ninguna otra mujer se comparará con ella. La convierte en un símbolo de lo irreemplazable, y eso alimenta la nostalgia y la culpa. Por otro lado, surge la racionalización. Se convence de que no era para tanto, de que él puede seguir adelante, de que no necesita a nadie. Y ambos caminos se cruzan una y otra vez, creando un vaivén emocional que puede durar semanas, meses o incluso años. Es como un eco que no se apaga, porque cuando una mujer se aleja, un hombre no solo pierde a alguien, pierde también la certeza de quién es en la relación. Se siente desorientado, como si le hubieran quitado un mapa y lo hubieran dejado en medio de un desierto emocional. Y es aquí donde se gesta la parte más dura, el miedo a la soledad. Porque aunque muchos hombres no lo admitan, el alejamiento de una mujer los obliga a enfrentar ese vacío, esa ausencia de compañía, de palabras, de rutinas compartidas. Ese miedo no siempre se traduce en lágrimas visibles, pero sí en noches largas, en pensamientos repetitivos, en intentos de llenar el hueco con distracciones, con amigos, con trabajo, con cualquier cosa que evite mirar de frente la realidad. Pero al final del día, cuando todo se calma, el pensamiento regresa, ella ya no está, y eso lo cambia todo. Ese vacío se convierte en el reflejo constante de lo que realmente piensa un hombre cuando una mujer se aleja, que ha perdido algo más que a una persona, ha perdido una parte de sí mismo que no sabe cómo recuperar. Cuando la distancia se prolonga y ella no vuelve, el hombre empieza a experimentar un segundo nivel de pensamientos, más profundos y más incómodos. Ya no es solo la sorpresa inicial ni la herida del orgullo, sino un proceso que lo enfrenta con su vulnerabilidad.
Al comienzo trató de convencerse de que todo era un malentendido, de que tarde o temprano ella aparecería, pero con el paso de los días se da cuenta de que el silencio tiene un peso enorme. Es entonces cuando comienza a preguntarse cosas que jamás había considerado en serio. ¿Qué significa para mí que ella ya no esté? ¿Realmente la valoré cuando la tenía? ¿O simplemente me acostumbré a su presencia? Esa reflexión, aunque suene sencilla, es devastadora, porque lo confronta con una verdad que la mayoría de los hombres prefiere esquivar. No se trata solo de lo que ella hacía por él, sino de cómo él se comportó mientras estuvo a su lado. En este punto, los pensamientos se vuelven obsesivos. Muchos hombres empiezan a repasar cada conversación, cada discusión, cada detalle, como si estuvieran reconstruyendo una película cuadro por cuadro. Recuerdan la última vez que la vieron sonreír de verdad, la última vez que ella buscó contacto, la última vez que expresó con palabras lo que sentía. Y de pronto esos recuerdos se transforman en preguntas cargadas de culpa. ¿Por qué no le presté atención en ese momento? ¿Por qué no entendí lo que estaba intentando decirme? ¿Por qué no me di cuenta de que ya estaba cansada? Es como si la mente se convirtiera en un juez implacable que repite una y otra vez los errores cometidos, solo que ahora es demasiado tarde para corregirlos. Y esa sensación de impotencia se convierte en un tormento que no da tregua. Pero junto a esa culpa surge algo que casi nunca se dice en voz alta: el resentimiento hacia ella por haberse alejado. Aunque parezca contradictorio, un hombre puede sentir al mismo tiempo dolor por su ausencia y enojo porque no lo esperó más, porque no le dio otra oportunidad, porque simplemente decidió marcharse. Este resentimiento no es siempre racional, de hecho, muchas veces es una defensa del ego, una forma de no sentirse completamente responsable. En el fondo, lo que realmente piensa es: me duele que te hayas ido, pero me duele aún más que lo hayas hecho sin mí, sin consultarme, sin que yo tuviera la última palabra. Y esa lucha interna entre la culpa y el resentimiento lo desgasta, lo confunde y lo hace oscilar entre querer recuperarla y querer olvidar todo de una vez. Aquí empieza a notarse otra realidad. Cuando una mujer se aleja, un hombre no solo piensa en ella, sino también en cómo se ve frente a los demás. Le preocupa lo que dirán sus amigos, su familia, incluso la gente que apenas conoce. Piensa: ahora todos sabrán que me dejó, que no fui suficiente, que algo falló en mí. El juicio externo se convierte en una sombra que lo persigue, aunque nadie diga nada. Es un eco interno que lo acompaña cada vez que escucha a alguien hablar de relaciones, cada vez que ve a otras parejas juntas, cada vez que alguien le pregunta por ella. Esa percepción de fracaso social golpea fuerte porque lo hace sentir expuesto, vulnerable, incompleto. Y a medida que este proceso avanza, aparecen mecanismos de defensa más complejos. Algunos hombres intentan reemplazarla lo más rápido posible, como una forma de convencerse de que no necesitan a nadie. Buscan nuevas compañías, salidas, distracciones, pero lo curioso es que aunque sonrían o aparenten estar bien, en lo profundo la comparación es inevitable. Cada gesto de otra mujer, cada detalle, cada palabra, se mide contra la imagen de aquella que se fue. Y ese juego de comparaciones no lo libera, lo encadena más, porque se da cuenta de que lo que intenta tapar sigue ahí, intacto, más vivo que nunca. Otros, en cambio, se encierran en sí mismos, se aíslan, convencidos de que es mejor no volver a abrirse. Pero en ambos casos, lo que realmente piensan es lo mismo: no sé cómo llenar este vacío. Hay un instante clave que todo hombre enfrenta cuando una mujer se aleja, y es el momento en que empieza a aceptar que tal vez ella no volverá. Ese pensamiento no llega de golpe, sino como una gota que cae lentamente y perfora la certeza. Un día se despierta, y en lugar de pensar en cómo recuperarla, piensa en cómo sería su vida si ella no regresara nunca. Ese pensamiento es aterrador porque rompe la ilusión de control, porque lo obliga a imaginarse un futuro distinto al que tenía planeado, porque le recuerda que las personas no son objetos que se quedan para siempre, sino seres libres que pueden decidir marcharse. Y esa idea choca con la visión que muchos hombres tienen del amor como algo asegurado, como una presencia garantizada. Cuando llega ese momento, la mente masculina empieza a explorar un terreno nuevo, la vulnerabilidad real. Se da cuenta de que no es invencible, de que no siempre puede reparar lo dañado, de que hay pérdidas que simplemente hay que aceptar. Y es entonces cuando empieza a valorar, aunque sea tarde, lo que antes daba por hecho. Piensa en las pequeñas rutinas, en los gestos cotidianos, en las palabras que ya no escuchará más. Piensa en cómo ella llenaba espacios que ahora parecen fríos y silenciosos. Y sobre todo, empieza a pensar en lo que no dijo, en lo que nunca expresó, en lo que guardó por orgullo o por simple descuido. Esas palabras no dichas se convierten en fantasmas que lo acompañan, que lo persiguen, que lo despiertan en medio de la noche. Lo más paradójico de todo es que, aunque un hombre pueda aparentar indiferencia frente a los demás, su mente no deja de dar vueltas sobre lo mismo. Puede mostrarse fuerte, seguro, incluso despreocupado, pero cuando está solo, los pensamientos lo alcanzan. Y en ese silencio íntimo, lo que realmente piensa es que perdió más de lo que está dispuesto a reconocer públicamente. Piensa que tal vez nunca encontrará a alguien que lo entienda de la misma manera, que quizá desperdició su oportunidad, que lo que dejó ir no era cualquier cosa, sino algo único. Y ese pensamiento, lejos de darle paz, lo consume, porque sabe que fue su propio descuido, su propia falta de atención, lo que abrió la puerta a ese alejamiento. Cuando pasa más tiempo y la ausencia se vuelve costumbre, los pensamientos de un hombre entran en una etapa aún más compleja. Ya no es la sorpresa del principio ni la culpa inmediata, ahora es un terreno donde el dolor se mezcla con intentos de reconstruirse. Pero lo curioso es que en esta etapa, los pensamientos se vuelven más profundos y contradictorios, porque aunque intente aparentar que todo está bajo control, dentro de su mente se abre un campo de batalla silencioso. Es un diálogo interno constante que lo enfrenta consigo mismo, con su pasado y con su miedo al futuro. Lo que realmente piensa es que hay una parte de él que nunca será igual después de que ella se haya alejado.
No lo dice en voz alta, pero lo siente, una herida que no se ve, que se esconde bajo la rutina, pero que cada tanto se abre con fuerza. En ese proceso, empieza a preguntarse por primera vez quién era él antes de ella. Ese recuerdo se convierte en un espejo incómodo porque descubre que, de alguna manera, se había definido a través de su presencia, de su mirada, de su cariño. Ella era el reflejo en el que encontraba seguridad, y al alejarse, lo deja desnudo frente a su propia identidad. Piensa, ¿quién soy yo sin ella? ¿Qué valor tengo si ya no está aquí para reconocerlo? Es un pensamiento que muchos hombres no se atreven a admitir, pero que se instala en lo profundo, la idea de que la pareja era también un sostén de su autoestima, y que al perderla, una parte de ese sostén se derrumba. En silencio, aunque se muestre fuerte frente a otros, en su interior siente que está luchando contra un vacío que no sabe cómo llenar. Aquí surge otra contradicción poderosa: mientras más tiempo pasa, más tiende a idealizarla. Olvida los defectos, las discusiones, los momentos difíciles, y se queda con los recuerdos luminosos, con los instantes en los que todo parecía perfecto. La mente selecciona solo lo que duele perder, no lo que era difícil mantener. Y en esa idealización empieza a convencerse de que nunca encontrará algo parecido, que lo que perdió era lo mejor que le había pasado. Este pensamiento lo atormenta porque lo encierra en una prisión mental. Por un lado quiere seguir adelante, pero por otro lado siente que está atrapado en la nostalgia de lo que fue. Y en esa prisión interna, lo que realmente piensa es que está condenado a comparar cada nueva experiencia con lo que ya no tiene. Pero también ocurre lo contrario. En momentos de enojo o de defensa, empieza a restarle valor a lo que ella representaba. Piensa que quizá no era tan importante, que quizá no valía tanto, que su ausencia no debería dolerle tanto. Se repite frases para convencerse: era solo una persona más, no era para tanto, hay muchas otras mujeres allá afuera. Sin embargo, en el fondo sabe que esas frases son un escudo, una forma de intentar reducir la intensidad del dolor. Porque en la intimidad de sus pensamientos, lo que realmente siente es que ella marcó un antes y un después en su vida, y que nada será exactamente igual después de su alejamiento. Esa contradicción entre idealizarla y minimizarla lo desgasta profundamente, porque ningún extremo le da paz. A medida que los días se transforman en semanas y las semanas en meses, el hombre empieza a pensar en formas de reencontrarse con ella, aunque no lo admita públicamente. Se imagina escenarios de casualidad, lugares donde podría encontrársela de nuevo, situaciones en las que el destino los ponga frente a frente. Fantasea con diálogos perfectos en los que ella lo escucha, en los que él se explica, en los que todo vuelve a empezar. Pero también imagina con dolor que, si ese encuentro llega a suceder, tal vez la verá acompañada, feliz, habiendo reconstruido su vida sin él. Y ese pensamiento es como una daga, porque lo enfrenta con la posibilidad más dura, que su lugar ya no exista, que él se haya convertido en un recuerdo más en la historia de alguien que alguna vez lo amó. En este punto, los pensamientos empiezan a cambiar de tono. Ya no se trata solo de lo que perdió, sino de lo que él representa para sí mismo. Comienza a cuestionarse: ¿por qué dejé que las cosas llegaran hasta este punto? ¿Por qué no supe escuchar? ¿Por qué creí que ella siempre estaría ahí? Estos cuestionamientos, aunque dolorosos, también pueden convertirse en el inicio de un aprendizaje. Pero la paradoja es que el aprendizaje nace del dolor, y muchas veces el hombre no lo reconoce hasta que ya está roto. Lo que piensa en esta etapa es que, si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo diferente. Quedaría más atención, más respeto, más valor. Y aunque ese pensamiento puede sonar como un paso hacia la madurez, también lo hunde en un bucle de arrepentimiento constante, porque sabe que el tiempo no retrocede. Lo más duro de esta fase es la soledad emocional. Aunque esté rodeado de gente, aunque tenga actividades, aunque intente distraerse, siente que nadie llena el espacio que ella dejó. Y en las noches, cuando el silencio lo envuelve, es cuando más claro se hace ese pensamiento. Ella ya no está, y su ausencia se siente como un eco que no se apaga. Muchos hombres intentan callar ese eco con trabajo, con amigos, con distracciones superficiales, pero lo profundo lo que realmente piensan es que ninguna de esas cosas sustituye el calor humano de quien ya no está. Y esa carencia se convierte en un recordatorio constante de que algo valioso se perdió para siempre. En medio de todo esto, surge otro pensamiento inquietante: la comparación con otros hombres. Empieza a preguntarse si ella está con alguien más, si ese alguien le da lo que él no supo dar, si ese alguien la hace sonreír de una manera distinta. La idea de que otro ocupe el lugar que él perdió lo persigue como una sombra. A veces lo niega, a veces lo enfrenta, a veces lo minimiza, pero siempre está ahí, rondando en silencio. Y lo que realmente piensa, aunque no lo diga, es que le duele más imaginarla feliz con otro que verla sola. Porque la soledad de ella aún le deja un resquicio de esperanza, pero verla con alguien más cierra de golpe cualquier posibilidad de retorno. Ese pensamiento lo consume porque sabe que, si eso llega a suceder, deberá aceptar una realidad definitiva que aún no está listo para enfrentar. En este terreno de contradicciones, lo que se esconde detrás de cada pensamiento es un sentimiento profundo de pérdida de control. Un hombre piensa que debería ser capaz de solucionar las cosas, de convencerla, de cambiar la situación, pero poco a poco se da cuenta de que no depende de él. Y esa impotencia es lo que más lo destroza. No es solo perder a alguien, es darse cuenta de que no tiene la capacidad de retenerla si ella no quiere quedarse. Ese reconocimiento golpea directamente su idea de fuerza, de poder, de masculinidad. Lo que realmente piensa en esta etapa es que no es tan fuerte como creía, que no puede controlar todo, que el amor no se trata de tener, sino de aceptar, y que en esa aceptación también se encuentra el dolor más grande. Cuando el tiempo sigue avanzando y la distancia se consolida, los pensamientos de un hombre entran en una etapa donde la resignación comienza a mezclarse con la nostalgia y la reflexión profunda.
Ya no se trata únicamente de la sorpresa inicial, ni del dolor inmediato, ni del enojo, sino de la comprensión de que la ausencia de ella ha transformado su mundo por completo. Comienza a pensar en lo que significa realmente haberla perdido, no solo por los momentos compartidos, sino por lo que representaba en su vida, por la sensación de estabilidad, de compañía, de cariño constante. Y en ese pensamiento nace una mezcla de miedo y admiración silenciosa hacia ella. Miedo de enfrentar la vida sin su presencia y admiración por la fuerza que tuvo para tomar la decisión de alejarse, por su capacidad de priorizarse a sí misma. Ese pensamiento lo desconcierta porque nunca antes había considerado que la valentía también pudiera doler. En esta fase, empieza a surgir una introspección más honesta. Comienza a mirarse a sí mismo desde otra perspectiva, intentando entender cuáles fueron sus errores y cómo contribuyó a que ella se alejara. Piensa en los detalles que ignoró, en los silencios que no llenó, en los momentos en que pudo haber estado presente y no lo estuvo. Cada recuerdo se vuelve una lección, cada gesto olvidado se transforma en una pregunta. ¿Cómo no me di cuenta de que necesitaba más atención? ¿Cómo pude pensar que todo estaba asegurado sin esforzarme? ¿Cómo permití que las rutinas destruyeran lo que teníamos? Es un proceso doloroso porque lo obliga a confrontar su propia negligencia, su egoísmo y su indiferencia, y eso golpea más fuerte que cualquier reproche externo, porque se da cuenta de que la pérdida es su responsabilidad tanto como de ella. Pero junto a esa introspección surge también la idealización más intensa. Con el paso del tiempo, un hombre tiende a recordar solo lo que fue bueno, a magnificar los momentos felices, a darle un peso desproporcionado a cada sonrisa, a cada gesto de cariño. Y en esa idealización, la mujer que se fue se transforma en algo casi inalcanzable, perfecta en la memoria y esencial en el pensamiento. Piensa que nunca volverá a sentir algo igual, que ningún vínculo futuro podrá compararse con lo que tuvo con ella. Esta idealización lo atrapa en un ciclo de nostalgia que es difícil romper, porque mientras más la recuerda, más la distancia se siente dolorosa y definitiva. Y lo que realmente piensa es que aunque intente continuar con su vida, siempre habrá un espacio vacío que nadie podrá ocupar. En esta etapa también aparecen los pensamientos sobre cómo habría sido su vida si ella no se hubiera alejado. Fantasea con diferentes escenarios, imagina conversaciones que nunca ocurrieron, momentos que podrían haber fortalecido la relación si él hubiera actuado de otra manera. Piensa en planes compartidos, en viajes, en risas, en pequeñas rutinas cotidianas que parecían simples, pero que ahora adquieren un valor enorme. Cada pensamiento es un recordatorio de lo que perdió y de lo que nunca volverá. Es un dolor silencioso, que no se muestra en el exterior, pero que consume internamente, porque le recuerda que la decisión de ella fue firme y que ninguna acción suya puede revertirla. El sentimiento de impotencia se intensifica. Sabe que podría intentar recuperarla, que podría enviar mensajes, buscar encuentros, demostrar cambios, pero también entiende que esas acciones ya no tendrían el mismo efecto. Y esa conciencia genera un pensamiento doloroso, que el control que creía tener sobre la relación nunca existió realmente. Que la mujer que se alejó tenía la libertad de elegir, mientras él solo podía esperar o reaccionar. Esa realización hiere profundamente, porque choca con la idea que muchos hombres tienen de poder y control sobre lo que consideran suyo. Y en medio de todo esto, lo que realmente piensa es que el amor no se trata de posesión, sino de respeto y aceptación, y aceptar la decisión de alguien que se aleja es una de las pruebas más duras de madurez emocional. A medida que los días siguen pasando, el hombre comienza a experimentar una sensación de desorientación. Se pregunta cómo seguir adelante sin ella, cómo llenar los espacios que antes ocupaba su presencia, cómo reconstruir una rutina que parecía natural cuando ella estaba. Cada lugar, cada canción, cada olor, cada gesto cotidiano se convierte en un recordatorio de su ausencia. Y aunque intente mantenerse ocupado, la mente lo lleva inevitablemente hacia la memoria de ella, hacia lo que compartieron, hacia lo que pudo ser. Este pensamiento constante lo obliga a confrontar la idea de que la vida cambia irreversiblemente cuando alguien importante se aleja, y que esa transformación es algo que no puede controlar. Pero también surge un momento clave, el reconocimiento de lo que aprendió. En medio del dolor y la nostalgia, un hombre empieza a darse cuenta de que esa pérdida le enseña algo valioso sobre sí mismo, sobre las relaciones y sobre el amor. Piensa que quizá nunca volvió a prestar atención a los pequeños detalles, que subestimó la importancia de escuchar y comprender, que asumió que todo estaría garantizado sin esfuerzo. Y aunque ese aprendizaje llega tarde, se convierte en un pensamiento profundo que cambia la manera en que ve el amor y las relaciones futuras. Lo que realmente piensa ahora es que, aunque la perdió, tiene la oportunidad de crecer, de cambiar, de ser más consciente de lo que significa amar y cuidar a alguien. En esta etapa, el hombre también empieza a sentir un contraste entre la aceptación y la esperanza. Por un lado, reconoce que ella se fue y que no puede obligarla a quedarse, que la vida sigue y que él debe reconstruirse. Por otro lado, todavía alberga un hilo de esperanza, un deseo silencioso de que algún día, por casualidad o por destino, sus caminos se crucen nuevamente. Ese hilo de esperanza no es necesariamente consciente, pero se manifiesta en pensamientos recurrentes, en la fantasía de encuentros casuales, en el deseo de reconciliación, incluso cuando sabe que es improbable. Y lo que realmente piensa en este momento es que la vida sigue, que la ausencia duele, pero que ese dolor también lo empuja a comprenderse mejor a sí mismo, a valorar lo que tuvo y a prepararse para no repetir los mismos errores en el futuro. Finalmente, en esta etapa de la mente masculina, se empieza a consolidar una sensación de madurez emocional. El hombre comprende que el alejamiento de ella no es un castigo, ni un error absoluto, sino una elección que forma parte de la libertad individual. Empieza a aceptar que el amor no se trata de controlar, sino de respetar, que la pérdida es inevitable en algunos casos y que el aprendizaje que deja es más valioso que cualquier reproche.
Sin embargo, aunque la aceptación llegue, la nostalgia y la idealización persisten, porque lo que realmente piensa es que la experiencia de perder a alguien que significó tanto deja marcas que no se borran, y que esas marcas, aunque dolorosas, también son lecciones de vida que lo acompañarán para siempre.